Muchísimas gracias, Helga. Ya casi respondiste muchas de las preguntas que nos están llegando. Las próximas preguntas nos vienen de Rusia. La primera viene de Alexander Nagorny, es subdirector del semanario ruso Semtrem, y él nos dice, la pregunta es, ¿cuál podría ser el plazo, los parámetros de la hiperinflación en Estados Unidos y en Europa? ¿Qué debe ser, cuál podría ser la consecuencia política de esto para la comunidad internacional y para la comunidad mundial? Así que la pregunta es, ¿cuándo podría ocurrir esto para que vayamos a la hiperinflación? Y la segunda vez tiene que ver con la pregunta, viene de Glass-Steagall y nos viene de Mikhail Kasten, un economista ruso, quien también es un comentarista en el canal 1 y La Voz de Rusia. Tengo la pregunta, dice, hace más de una década pasó Clinton cedió a la solicitud de sus amigos y abolió la ley Glass-Steagall. Durante ese intervalo, el volumen de las finanzas mundiales verdaderamente se creció. Y si creáramos una regla similar, todo el sistema mundial se vendría abajo. En la vista de lo que dice LaRouche, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, como ya me dije, el MEDE, aun si saca toda clase enfrenta toda cara de demandas legales, pero si pusiéramos en efecto el MEDE como se concibió, que es el mecanismo de estabilización, es demasiado poco, porque tenemos que tener paquetes de rescate para España, para Italia, vamos a tener que hacer uno, pronto vamos a tener a los bancos franceses, y uno de los motivos por el cual los franceses están presionando tanto a Alemania para que acepten todos estos esquemas, es porque Francia tal vez sea el país más quebrado que haya en toda Europa. Pero para refinanciar esto tendríamos que tener un sistema de hiperinflacionario en los próximos meses. Esto se va a manifestar primero en los precios de los productos, las bienes raíces, la energía, pero básicamente uno podría tener una explosión hiperinflacionaria como la que ocurrió en Alemania en 1923, porque ustedes recordarán, en 1923 ya teníamos casi 4 años de imprimir dinero por parte del Reichsbank, y por supuesto las condiciones que le impusieron en Versalles a Alemania, significaba que Alemania tenía que imprimir más dinero que lo que podía sustentar la economía alemana. Así que, y aparte teníamos tropas occidentales que habían ocupado el Rin. Así que la producción había decaído. Entonces, solamente de la primavera, noviembre de 1923, o sea, de la primavera al invierno, estalló la hiperinflación. Tenemos ese mismo proceso hoy día, no en un solo país como en Alemania, sino en toda la eurozona y en toda la zona del dólar. Por tanto, esto podría estallar mucho más rápido, y ya que el dólar ya no solamente es la moneda de Estados Unidos, sino que afectaría a todos los países del mundo y llevaría a un derrumbe general y a un caos total. ¿Qué consecuencias tendría eso? Si la gente se da cuenta que hay una hiperinflación. Bueno, la Unión Europea y hasta el gobierno británico, que ha hecho planes de contingencia para evacuar a los ciudadanos súbditos británicos si hay semejante derrumbe. Así que es a corto plazo, no puedo decir exactamente en cuántas semanas, pero ya empezó el proceso de hiperinflación. Los banqueros, como los banqueros de la Deutsche Bank, ya lo están diciendo, sí, ya vamos a tener una gran inflación y no me sorprendería que vamos a tener que pagar. Algunos ya están hablando de que la hiperinflación sería bueno porque reduciría la deuda. Así que estamos hablando de expropiar a la población. No eliminaría el peligro de una guerra ni del derrumbe general. Ahora, respecto a la Glass-Steagall,
Bueno, es cierto. Si imponemos Glass-Steagall ahora mismo en Estados Unidos y en Europa, usted borraría gran parte de este dinero virtual, de los derivados, estos papeles, estos supuestos instrumentos financieros llamados, que fueron el resultado de desregular la economía que empezó con Greenspan en los 90 y especialmente después que se revocó la Glass-Steagall en 1999. Uno tendría que borrar todo este papel. Y como señaló el exministro económico de Italia, Tremonti, como él dice, la gente no va a perder nada, en verdad, porque simplemente estarían borrando cosas que solamente existía en forma virtual, o sea, imaginaria. Así que no podemos oponernos y decir, pero yo tengo todos estos papeles y tengo esto y lo otro. Pero no existe, no tiene ningún valor en términos de la economía real. Así que cuando usted impone la Glass-Steagall y usted protege los bancos comerciales, usted no tiene suficiente crédito, no tiene suficiente dinero. Y es por ese motivo que uno tiene que combinar el Glass-Steagall con el concepto de la banca nacional de Alexander Hamilton y, como dije, o el Banco de Crédito y Reconstrucción que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial de Alemania. Y necesitamos un sistema crediticio donde el poder soberano del Estado emita crédito para el bien común, para la producción hacia el futuro. Eso tiene que ser uno de los temas del temario. La gente en Europa ha estado pensando en términos de categorías monetaristas y tienen un bloqueo mental en cuanto a entender esto. No pueden hacer el salto de que si emitimos crédito, entonces va a ser inflacionario. ¿Cuál es la diferencia entre emitir crédito y lo que están haciendo los bancos centrales ahora y el sistema de crédito que ustedes proponen? La diferencia es fundamental, porque como dije, la liquidez que aparece hoy en día es totalmente para pago de la deuda vieja, antigua, para los derivados que están pendientes, para las cosas que vienen del pasado. Pero si el Estado soberano dice, ¿sabes qué? Yo tengo el siguiente mano de obra, con las siguientes inversiones, vamos a definir ciertos proyectos bien definidos para la economía física, yo voy a causar que haya el empleo productivo pleno. Quiere decir esto que hay un aumento de la productividad de la fuerza laboral y de aumentar la capacidad industrial al aplicar los últimos avances del progreso científico del flujo de densidad energética, porque uno quiere aumentar la productividad a través de invertir en esos sectores que son necesarios para la sobrevivencia a largo plazo de la civilización, y eso requiere aumentar la densidad del flujo energético. Si usted obedece esos principios de la economía física, entonces el crédito no es inflacionario, porque usted emite ese crédito a bajo interés, no espera que haya un rédito en cuestiones de metas o no 25% de ganancia. Uno tiene que abandonar esa idea. Uno emite el crédito por 10 años, por 20 años, siempre y cuando sea necesario y se emplee para cumplir con el proyecto que usted quiere llevar a cabo. Si usted tiene cooperación internacional entre las naciones, dicen, entonces, hace estos arreglos crediticios a largo plazo multinacionales entre estos países y también equilibra la diferencia entre los países. A través de algunos países son muy grandes, como Rusia, tiene varias zonas, usos horarios y un elemento grande de población. Hay otros países entonces que son muy pequeños, que tienen mucha población, como Bélgica, y hay otros países donde tienen monoculturas. Así que hay una diversidad de condiciones y uno tiene que tener un proceso, un arreglo multinacional
donde la meta sería aumentar la productividad de la fuerza laboral de la población y usted aumenta la capacidad adquisitiva a largo plazo y usted cambia la forma en cómo la gente piensa sobre estas cosas. Yo diría que necesitamos este debate en nuestros países. En Alemania tenemos al presidente el presidente de la reconstrucción después de la Guerra Mundial, que lo encabezó la Kriegsentei. Roosevelt lo hizo con el nuevo trato, y yo creo que en Rusia, yo sé que hay un economista muy competente que ha escrito sobre el tema, Sergei Gavtsev, de que el Estado tiene el derecho de emitir crédito para la producción y que ese es el derecho soberano de la nación. Por tanto, cuando usted quiere llevar a cabo estos proyectos grandes, sería un error total pensar que hay que tener inversión extranjera de banqueros extranjeros que inviertan en esto. Tiene que ser el poder soberano del gobierno, del Estado, que haga estas inversiones para el bien común. Si eso se hace, obviamente habrá un periodo de que tenemos que llevar a cabo ciertos cambios y la población probablemente se sentirá un poco ansiosa en cuanto a qué significa eso. Por ejemplo, control de divisas en Alemania tiene una mala fama, pero creo que ahora mismo el peligro más grande probablemente es el que estamos enfrentando a través de la combinación de una guerra que se salga de cauces y la hiperinflación, porque si tenemos hiperinflación a nivel mundial, uno va a tener caos social que simplemente será increíble. Por otra parte, si los gobiernos del mundo trabajan, tenemos un plan de cómo vamos a sacar a la raza humana de esto es lo que vamos a hacer, entonces yo creo que se puede hacer y que la gente, por lo menos en Europa Occidental este es el caso, y creo que también en Estados Unidos, la gente ya no confía en sus gobiernos, y eso es una condición muy peligrosa, y lo es porque si usted tiene una división total entre la masa de la población y su gobierno, esto también presagia grandes peligros para el futuro. Así que tenemos que tener un debate internacional, conferencias internacionales, programas para presentar estas ideas y que la población aprenda rápidamente, empiece a acostumbrarse a la idea de que sí tenemos alternativas. Así que todo esto de que no hay ninguna alternativa, ese cuento es simplemente ridículo y es irresponsable, porque si es la creatividad del hombre siempre la que puede salir con las alternativas. Solamente hay una cosa que no tiene alternativa y esa es la muerte. Todos los demás tienen una alternativa. Así que seamos humanos y pongámoslas en práctica antes de que sea muy tarde.